El feminismo de hoy en día lo que está buscando es que se trate de mejor forma a las mujeres con respecto a los hombres, por el mero hecho de ser mujeres. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar un tema bastante comentado en las redes y que tiene ahora mismo mucho peso y mucha importancia en nuestra sociedad actual, y no es otro que el feminismo moderno. Y para hablar de este tema vamos sobre todo a centrarnos en la manifestación que tuvo lugar en agosto en México. Uno de los puntos más llamativos de esta manifestación es la violencia que utilizó la gente que acudió a ella para manifestarse. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que las protestas sean pacíficas. Los señalamientos tienen lugar luego de que el viernes, en una manifestación de mujeres en contra de la violencia de género, algunas de las participantes realizaron pintas en edificios y monumentos públicos, así como destrozos en estaciones del transporte público y una estación policial. Mientras tratamos de movernos a otro punto. La idea era buena, pero se desvirtuó porque ya cuando empiezan con agresiones, ya estás como que violando el derecho de otras personas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los hechos ocurridos no fueron una manifestación, sino una provocación para que las autoridades usaran métodos violentos contra los manifestantes. Como vemos, la violencia no solamente viene de un lado, sino que viene de ambos lados, viene tanto del sexo masculino como del sexo femenino. Uno de los puntos más destacados de esta manifestación era el tema de que cada día en México se asesinan a 9 mujeres. Pero el dato que se omite directamente en toda la manifestación es que al día mueren asesinados 93 personas en México, lo que quiere decir que el resto son hombres. O sea, que 84 hombres al día mueren asesinados. Uno podría pensar que como la manifestación solamente se hace para hablar sobre esas 9 mujeres que mueren asesinadas al día, las 84 personas restantes, o sea, que son hombres, no tienen ningún tipo de importancia. Es decir, que las mujeres asesinadas importan más que los hombres asesinados. Y esto nada tiene que ver con la equidad o la igualdad que intenta promover este tipo de movimiento, en teoría por lo menos. Es decir, que el feminismo moderno, este feminismo extremo, digamos, o radical, no está buscando realmente la equidad o la igualdad, puesto que, como veis, solamente protesta por un grupo minoritario, que en este caso son las mujeres asesinadas al día en México. Y como vemos, al día se asesinan 84 hombres y 9 mujeres. Como veis, al día se asesinan 9 veces más hombres que mujeres, y al final lo que tenemos o lo que sale en estas manifestaciones solamente es el número de mujeres que mueren asesinadas al día. Lo cual, como digo, no tiene nada que ver con la equidad o la igualdad que este tipo de movimientos por lo menos debería de promover. La igualdad es una condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma, o de compartir alguna cualidad o característica. Es evidente que las mujeres y los hombres compartimos un montón de cualidades y características que nos hacen o que nos deberían hacer por lo menos iguales en cuanto a los derechos que debemos de tener cada uno. Por tanto, si este tipo de manifestaciones velasen por la igualdad, tendrían que velar de la misma forma por la igualdad de los hombres y de las mujeres. Y si resulta que es el caso, que hay más hombres asesinados que mujeres, pues esto tendría que ser un punto de este tipo de manifestaciones que no lo es. Solamente se tiene en cuenta ese grupo minoritario, que evidentemente no está bien que se asesinen a nadie, pero que en realidad es minoritario, que se asesinan muchos más hombres que mujeres al día en México. En España, por otro lado, también tenemos un montón de cosas que mejorar. En particular, la ley de violencia de género. Esta ley es una ley completamente sexista. Podríamos decir que es una ley fascista, porque en realidad solamente tiene en cuenta a un determinado grupo de la población, y esto es las mujeres heterosexuales. Es decir, al resto de la población los discrimina de una forma increíble. Es decir, solamente tiene en cuenta a las mujeres heterosexuales. Las mujeres gays, lesbianas, ¿no? Los gays, los hombres gays y los hombres heterosexuales no se tienen en cuenta en esta ley. Es decir, discrimina de una forma radical a cualquier persona que no sea una mujer heterosexual. Por otro lado, hay casos también muy llamativos en España, como por ejemplo las pruebas para acceder a ser policía, que en el caso de España son mucho más sencillas para las mujeres que para los hombres. Es decir, que las pruebas físicas que tienes que hacer para poder ser policía
son más fáciles para las mujeres que para los hombres, por lo cual a la hora de verdad, si va a haber 20 puestos de trabajo y acaba habiendo 10 mujeres y 10 hombres, la realidad es que estas 10 mujeres, al haber tenido pruebas más sencillas que los hombres, lo más probable es que tengan unas cualidades inferiores a los hombres para poder realizar su trabajo. Cuando a ti en tu casa te entren a robar, lo que vas a querer es que el policía tenga las mejores cualidades físicas para poder desempeñar su labor. Si tuvieses que elegir entre la mujer policía y el hombre policía, la decisión más racional sería elegir al hombre policía, porque ha pasado unas pruebas más duras y lo más probable es que tenga mejores características y cualidades para poder desempeñar su trabajo. Vamos ahora a analizar el término equidad, porque es que se usa de una forma muy libre y aleatoria y realmente no nos paramos realmente a pensar qué es lo que significa. La equidad es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Como vemos en el caso, por ejemplo, de las mujeres policías que pasan pruebas o que tienen que pasar pruebas mucho más sencillas que las de los hombres, la equidad, el término equidad no se cumple, es decir, puesto que a cada uno se le paga lo mismo. O sea, los hombres y las mujeres reciben el mismo salario y esto no va en función de sus cualidades o de sus méritos, sino que va en función de su sexo. Es decir, que como son mujeres, van a pasar unas pruebas más sencillas, pero van a cobrar lo mismo que los hombres que pasan unas pruebas más complejas. Por lo tanto, en este tipo de trabajo no hay equidad, no existe equidad. Otro de los puntos más importantes dentro de cualquier grupo feminista es que este grupo está en contra del machismo, ¿no? Que la sociedad en día en la que vivimos hoy, por lo menos, es machista. Pues bien, vamos a analizar el término machismo porque también es bastante interesante. El machismo es la actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Pues bien, cualquier persona, en teoría, según esta definición, que piense que por el hecho de nacer hombre es superior a la mujer, pues es una persona machista. Pero la realidad es que cuando vamos a un tipo de manifestación feminista donde se dice que la sociedad es machista, se está refiriendo a la sociedad en general. Y de la única forma que podemos cuantificar esto sería en cómo se trata en la sociedad a la mujer. Entonces, para que la sociedad fuera machista, las regulaciones, las leyes, el comportamiento de esta sociedad tendría que ser machista. Y hoy por hoy, ni tú ni nadie, por lo menos en España, puede mencionar una ley que sea machista, es decir, que trate a las mujeres como seres inferiores a los hombres. Sino todo lo contrario. Como hemos visto, podemos por lo menos mencionar varios puntos, como la ley de violencia de género, en cuyo caso es verdad que solo se tiene en cuenta a las mujeres heterosexuales y no a todas las mujeres, pero en este caso se les trata como están por encima de los hombres, de los gays y de las lesbianas, las mujeres heterosexuales. Y el otro caso que hemos visto, por ejemplo, el caso de las mujeres policía, que tienen unas pruebas más sencillas para acceder a su trabajo que los hombres. Como sabréis, hay un montón de polémica en torno al feminismo, al machismo y demás. La realidad es que el movimiento actual feminista, ahora también conocido como el Me Too en Estados Unidos, a raíz del escándalo de Harvey Weinstein, la realidad es que este movimiento podría haber estado muy bien hace 40, 50 años, cuando realmente las regulaciones, la legislación vigente, realmente era machista. Pero hoy por hoy, realmente no tiene ningún sentido. Hoy por hoy las leyes no son machistas, las mujeres no tienen menos oportunidades o no tienen, por lo menos, no son discriminadas a los ojos de la ley en comparación con los hombres. Y muchos podríais pensar que las mujeres tienen menos oportunidades a la hora de conseguir cierto tipo de trabajos, pero lo mismo se puede decir de los hombres. Y la verdad es que cuando una persona va a una entrevista de trabajo, sí que se suele preguntar si ésta piensa tener hijos. Pero la empresa en este momento lo que está mirando realmente es por su eficiencia, por su productividad, por si vamos a contratar a esta persona, queremos que esta sea lo más productiva posible para la empresa. Porque al final una empresa se trata de eso, de generar beneficios y seguir adelante. Por lo que cualquier tipo de persona, ya bien sea un hombre o una mujer que tenga hijos, pues es bastante probable que esta persona no sea lo más productiva posible para la empresa. Es decir, una persona que no planee, no vaya a tener hijos, va a ser evidentemente mucho más productiva para la empresa. Por tanto, realmente las empresas no son de por sí machistas. Podríamos decir que están mirando sencillamente por su productividad.
Bueno, espero que este vídeo os haya hecho reflexionar un poco sobre el tema del feminismo moderno actual, que como veis realmente se aleja mucho de los orígenes del feminismo, que en su momento fue importante, pero que hoy por hoy, por lo menos por lo que están luchando, no tiene ningún sentido. Como veis, el feminismo de hoy en día lo que está buscando es que se trate de mejor forma a las mujeres con respecto a los hombres, por el mero hecho de ser mujeres, y lo cual nada tiene que ver, ya como digo, con la igualdad o con la equidad. La mejor sociedad es la sociedad donde realmente todos tenemos los mismos derechos y todos somos iguales a ojos de la ley y tenemos las mismas oportunidades. Y como digo, lo que el feminismo de hoy en día busca no es esto. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.